Romanos 7, versículos del 7 al 25. Y dice así la palabra de Dios. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, allí estaré, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Que el Señor bendiga esta palabra, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Santo, gracias, Señor, por este momento especial y maravilloso que tú nos permites como iglesia estar congregados en tu nombre, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo guiando este tiempo de predicación de tu santa palabra. Que seas tú glorificándote, Señor, y que haya en nosotros esa actitud de recibir con agrado todo lo que tú tienes para todos y cada uno de nosotros, Señor. Después de nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis estimados amigos y hermanos. Recuerden que en esta carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, estamos viendo la justicia impartida. O sea, el justo juicio de Dios, viendo la culpabilidad de ¿quién? Del hombre, del ser humano, de la raza humana, que está comprobada y que es manifiesta tanto a través de toda la historia de la humanidad. ¿Vemos pecado hoy en el mundo? Sí, entonces esta ley y esta justicia de Dios es vigente hoy. Totalmente. Y la palabra de Dios en los versículos anteriores de Romanos, veíamos cómo el apóstol dice que no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice en Romanos 3:23. Y que la salvación de nuestra alma es única y exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo. La salvación se da por gracia, o sea, es un regalo no merecido. Pero ojo, mis hermanos y amigos, es solamente para todo aquel que en Él cree.
¿sí? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, dice la palabra en Romanos 1, versículo 16. Entonces es necesario el requerimiento para todo ser humano recibir al Señor. Porque si no se recibe al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, entonces la persona lo que está viviendo posiblemente es una mentira y puede vivir esperanzado o amañado en la religión. Y quiero decirles, como se les ha compartido siempre, que ninguna religión salva. El único que salva es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Absolutamente el Señor Jesucristo. Hoy vamos a tomar, mis hermanos y amigos, 3 aspectos en cuenta. Uno, es que los mandamientos son santos, justos y buenos. Son santos, justos y buenos. ¿Por qué razón? Porque hay una realidad que hay que tomar en cuenta. Es que el pecado mora en cada uno de nosotros, ¿sí? El pecado que mora en mí. Ese es el título que le vamos a tener a la predicación. Pero tiene que entender cada persona que definitivamente los mandamientos son dados ¿por quién? Por Dios. Son para tomar en cuenta los mandamientos de Dios en su vida. Porque de repente puede haber alguien que diga, es que eso no es para mí. Entonces, cuando la persona dice, eso no es para mí, entonces, ¿qué le está pasando? Está peor que Saúl, que renunció a su primogenitura por un plato de frijoles con... Es que ni chicharrón había, pero bueno. Ahora, hay un segundo aspecto que vamos a ver hoy, y es que es necesario reconocer mi pecado, arrepentirse y pedir perdón a Dios. Es fundamental para el ser humano reconocer su pecado, que haya un verdadero arrepentimiento y que haya una confesión de ese pecado para ¿con quién? Con Dios, no con otro ser humano. No, porque aquí estamos hablando es del pecado, de la condición del ser humano delante de Dios. Entonces tenemos que estar a cuentas con Él. Y hay un tercer aspecto, y son palabras como de refrigerio, hermanos, y es que hay oportunidad, hay esperanza para todos y cada uno de nosotros. Y esa oportunidad y esa esperanza es única y exclusivamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo está mostrando algo tremendo y debemos de tomar en consideración varias cosas. Una es que la ley establecida por Dios entonces es santa, que hay unos mandatos, que hay unas exhortaciones, hay unas amonestaciones y hay unas normas establecidas por Dios. Miren, mis amigos y hermanos, en su santa y divina palabra. Y ahí es donde usted tiene que detenerse por un momento a pensar qué valor es el que usted le da a la Biblia, a la palabra de Dios. Porque si la Biblia para usted es su manual de conducta y su guía espiritual, entonces lo que la palabra de Dios le manda tiene que volverse algo importante para usted. Porque si la Biblia simplemente es un libro cualquiera, entonces las verdades bíblicas no van a tomar el peso que realmente necesita usted en su vida. Simplemente se volvería un libro más. Entonces es fundamental mirar que todo lo que está escrito, hermanos, tiene un propósito. Mire, todos los mandatos que encontramos en la palabra de Dios tienen un propósito. Uno es agradar a Dios. Cuando obedecemos lo que el Señor nos manda, lo estamos agradando a Él. Pero el Señor nos dice que en la medida en que vamos conforme a lo que Él nos manda, entonces va a haber bendición. No crea ni espere una persona que no es obediente a Dios que va a tener bendición. Eso no tiene lógica. No lo tiene. Cada persona entonces se labra que su propio destino va caminando. Y lo vimos ya en el capítulo número 1 de Romanos, en el versículo en el capítulo número 2, versículo 9 dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Entonces, que no pretenda una persona que va contraria a la voluntad de Dios
que no va a tener tribulaciones y angustias. No. Y dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Sí? Y el apóstol dice ahí, al judío primeramente y también al griego. Entonces, este primer punto es con relación a que esos mandamientos establecidos en la palabra deben de empezar a volverse en algo importante para su vida. Yo les pregunto, pensemos en algo, hermanos, ¿qué sería para la humanidad, no solamente para el mundo actual, no, para la humanidad, si la Biblia no existiera? ¿Cómo estaría el mundo actual? Si no hubiese un manual normativo, si aún habiendo el manual, y por escrito, el mundo está como está, entonces ¿cómo estaría el mundo si no existiera la palabra de Dios? Estaríamos peor que Sodoma y Gomorra, estaríamos peor que Babilonia. Alguien dijo que estaríamos como Babilonia. La sociedad actual, donde cada persona puede hacer lo que se le pegue en gana. Usted en este momento de su vida, usted hace lo que le da la gana. Usted tiene a alguien que lo mande. Yo de repente le acabo de preguntar y ya vi unas personas que me dijeron así, sí. Entonces yo les pregunto, si ustedes siguen haciendo lo que les da la gana, ¿van a llegar a un buen término? Entonces ya algunos amigos ya me hicieron así, ¿no? Entonces sí es para tomar en consideración. Claro. En algún momento con el grupo de los niños, cuando eran más chiquiticos, porque David ya es un muchacho grande, pero él era parte del grupito que yo tenía acá en un salón que había aquí en este sitio, y les pregunté a los niños menores de 10 años que si ellos hacían lo que querían en la casa. Y uno de los niños dijo, nunca, es que ni el perro de mi casa hace lo que quiere. Porque si yo dejo a ese perro hacer lo que quiera, se hace popó en cualquier parte. Le estrego el hocico, dijo Samuel. ¿Sí? Entonces, ojo, aún un niño de 7 años tiene claro que no hace lo que le da la gana. Pero nosotros como cristianos, como creyentes o como personas que están buscando de Dios, punto de partida, entienda que los mandamientos son dados por Dios. O sea, la ley establecida no es por si de pronto. Ahora, el apóstol Pablo comienza en estos versículos, en el capítulo 7, versículo 7, de una forma muy particular, porque hay que partir del pecado que mora en mí. Y él está hablando de él mismo, pero nos está hablando a todo verdadero creyente. Porque de repente hay personas que dicen, yo no tengo pecado. ¿Sí han escuchado a alguien que diga eso? No, yo no tengo pecado. No tiene pecado. Pues páselo por la palabra de Dios y va a ver que tiene harto y que tiene que estar prestando atención. Pero el apóstol Pablo comienza en estos versículos de una forma maravillosa y dice el versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y ese es el mandamiento número 10 dentro de los mandamientos que Moisés fue a reclamar de Dios en el monte de Sinaí. Es el mandamiento número 10. No codiciarás, ¿sí? Mas el pecado, dice el versículo 8, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Aquí hay que tomar en consideración algo muy importante, mis hermanos y amigos, y es, hay un antes y hay un después. Hay un sinnúmero de situaciones que la persona va caminando y las va haciendo, pero como no tiene una verdadera relación con el Señor, entonces muchos mandatos dados por Dios para ellos no son pecado. Una persona nos decía, ¿cómo así? O sea que fornicar es pecado. No, hombre, eso no es pecado, eso lo que es muy bueno, decía él. Entonces, en la mente y en el corazón de ese muchacho, simplemente nunca había
ha tenido una instrucción de entender el respeto que tiene que tener, no solamente por él, sino por la otra persona. Para él no existía un mandamiento que le dijera que fornicar era pecado. Pero a partir del momento, y dice el apóstol Pablo acá, a partir del momento en que llegó la ley, entonces el pecado afloró, se dio a conocer, porque sin la ley, entonces no tendríamos pecado. Entonces las personas dicen, es que eso no es pecado. Se han encontrado mucha gente así. Hombre, esa bobadita, el que yo tenga 2 o 3 mujeres, eso no es pecado. Es que en el pueblo mío yo conozco un señor que tiene, y el otro dice, robar es pecado. Quitarle al rico lo mucho que tiene para darle al pobre que no tiene. Y se justifican. Fumar marihuana, nos decía un joven en el resguardo indígena, es que todo el mundo fumó marihuana. Y entonces yo le dije, yo no. ¿Cómo es que todo el mundo fumó marihuana? Yo no. Y la mamá y el papá nos pidieron que habláramos porque estaban angustiados. Y cuando yo me sentaba a hablar con ese joven, yo decía, este muchachito, qué insensatez, pero es la condición del ser humano. No, eso no tiene nada de malo. Decir mentiritas, eso no tiene nada de malo. Y así por el estilo, mis hermanos y amigos, hay cantidad de cosas que no son visibles, sino hasta el momento en que usted realmente entiende que la ley es establecida por Dios y que la tiene que volver parte integral de su vida y de su diario caminar, porque no es suficiente la conciencia, porque habrá quien dice, es que yo con la conciencia tengo. Ahora, dice el versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando usted recibe al Señor y empieza a caminar, ¿sí?, guiado por Él, hermanos y amigos, usted empieza a mirar que realmente hay cosas que son pecado. Mire, mientras la persona no reciba al Señor Jesucristo, pasa algo, y es que el Espíritu Santo de Dios no mora en la persona hasta que recibe al Señor. Es requerimiento entonces recibir al Señor para que el Espíritu Santo more en usted, y cuando usted va caminando es el Espíritu Santo de Dios el que le va a decir, cuidado, por ahí no es. Porque si la persona no tiene el Espíritu Santo de Dios, esa persona está muerta. La pueden encalambrar con 110 voltios y no va a reaccionar. Le pueden enterrar una aguja, no va a reaccionar. Va a seguir sumergido en su mismo pecado y va a seguir haciéndolo porque no le duele, no le duele. Esta mañana este muchacho Milton, que está enfermito, dijo que le estaba doliendo una muela y le va a seguir doliendo. ¿Saben algo? El pecado nos tiene que doler, porque si a nosotros no nos duele el pecado es porque estamos anestesiados, porque no le estamos prestando la atención que realmente merece nuestra vida. Miren, la palabra de Dios, y muchos, cuando no han recibido al Señor Jesucristo, van a seguir viviendo sumergidos en sus delitos y pecados. Y miren lo que dice la palabra: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Claro, es que el pecado es el que mata, la ley no mata, el que mata es el pecado. Pero cuando yo me veo confrontado a través de la palabra con lo que yo estoy haciendo, entonces muchas veces no me va a gustar. Muchas veces habrán cosas que se dicen alrededor de la palabra de Dios que más que ser miel y ser delicia para nuestros oídos y nuestro paladar, va a saber amargo, porque nos confrontan esto en nuestro pecado. ¿A quién le gusta que le digan las cosas que está haciendo mal? ¿Cierto que a nadie? Generalmente en nuestra condición humana, cuando nos dicen algo que no nos gusta, decimos, no me digas eso. Pero es que es responsabilidad decir la verdad. No es justo que a uno le digan la mentira, no se puede suavizar el pecado. No, tranquilo, siga soplando que eso no tiene nada de malo. Es como le ocurre, hombre. Usted sale caminando y lo levanta un carro. Tiene usted todos los reflejos.
No los tiene. Y cuando lo levanta el carro y lo manda, ¿cuántos metros? ¿Cuántos metros lo manda el carro? Como 2 metros. Y entonces se levanta la persona como desbaratado. ¿Y termina en dónde? ¿En un hospital? ¿Ese es el plan de Dios? No. Entonces hay que hacer un alto. Y miren lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo número 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Y por qué es santo, justo y bueno? ¿Saben por qué? Porque es dado por Dios. Y Dios quiere lo mejor para todos y cada uno de nosotros. El apóstol está diciendo aquí a esa iglesia de Roma, y nos lo está diciendo a nosotros, que ese pecado que mora en mí, ¿sí?, lo tenemos que identificar a través de su santa y divina palabra, y que tenemos que recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, porque o si no, el Espíritu Santo de Dios no va a estar en usted y no le va a revelar lo que está pasando, porque es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la función es que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Han visto personas que definitivamente todo les parece lo mismo? Lo mismo da 8 que 80. Ah, es que esta muchachita o este muchachito tienen una tendencia de tal forma. Ah, déjelo, que ese muchachito tiene que desarrollar su libre personalidad. Es obligación, es responsabilidad de los adultos direccionar, mostrar. Más aún, es la palabra de Dios la que nos pone en contexto. Hermanos, miren, con todo respeto, cuando alguien nos pida un consejo o una instrucción, no esperen que nosotros vayamos a hacer algo desde nuestra perspectiva como seres humanos. Esperamos y confiamos en el Señor que cada vez que les digamos algo sea conforme a lo que la palabra de Dios le manda. Porque si yo les doy un consejo humanamente de lo que yo pienso, posiblemente los voy a mandar directo para un hueco. Y no es así. Lo que decimos, lo que compartimos es porque la palabra de Dios nos lo manda. Ahora, alguien podrá decir, no, es que esa ley era para los antiguos. O alguien dice, no, es que eso solamente es para los cristianos. Ojo, la justicia de Dios es para todo el mundo. Es tanto para los que creen como para los que no creen también. Que no crean que es que no, es que ese paseo no es conmigo. Miren lo que decía el Señor Jesucristo frente a la ley. En Mateo, en el capítulo número 5. Mateo 5, los versículos 17 y 18. Dice, no penséis, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Abrogar es quitar. El Señor Jesucristo cumplía la ley establecida por Dios en los mandamientos. Él no vino a abrogar la ley, nunca. Vino fue para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, toma usted en consideración, y es realmente para usted importante lo que el Señor le manda, porque esos mandamientos son santos, son dados por Dios. Se ha convertido realmente la Biblia en su manual de conducta. Es la Biblia su guía espiritual. Ojo, y si está dispuesto a obedecer lo que la palabra de Dios le manda. Porque de repente alguien dice, yo ya sé todo eso, pero no lo obedezco. Entonces, ¿de qué le va a servir? Por lo tanto, sed hacedores y no solamente oidores de la palabra, engañándoos a vosotros mismos. Lo vimos en la carta que estudiamos de Santiago. Entonces, es importante que en nuestra mente y nuestro corazón sepamos que los mandamientos dados por Dios son de verdad. El apóstol Pablo les escribe y les dice, es así. Y ojo,
De manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y miren lo que dice el versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, es el Espíritu Santo de Dios que mora en todo verdadero creyente, el que le muestra que es que Él no es jugando, es que es sobremanera pecaminoso. No estamos en un plan de juego y hay que prestar especial atención a lo que la palabra de Dios dice. Ojo, Yurami, especial atención. Y cuando estamos en este tiempo de iglesia, muchachos, no se dejen quitar el espacio, el tiempo de ustedes, de nadie, absolutamente de nadie. El pecado no tiene fondo, cada vez va a ser más pecado, no tiene final, y es la obra que hace el maligno, es la obra que hace Satanás, y ahí hay que estar atentos. Y el apóstol Pablo, cuando dice aquí, para que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, es para que nosotros realmente estemos, miren, atentos, prestos, o sea, con todos los sentidos puestos, porque si es importante para ustedes su vida y su salvación, usted le tiene que prestar atención, ¿o no? Es que está hablando de su vida, no de la vida de los demás. Yo quisiera que acá estuvieran todos nuestros hermanos. Quisiera que acá se congregara mi hermano, su esposa, su hija, todos mis hermanos, pero no, ellos toman decisión. ¿Usted quisiera que hoy estuviera parte de su familia aquí? Amén. Pero es decisión de ellos. Pero la obligación suya es invitarlo, decirle, mira, necesitas saber de Dios. Más que saber de Dios, porque todos saben, es obedecer lo que Él manda en su palabra. Ahora, hay un segundo aspecto. Y este es un aspecto básico en la vida de todos los que estamos acá. Segundo, es que hay que reconocer, arrepentirse y pedir perdón a Dios. El pecado, mis hermanos, tomen en cuenta algo. El pecado rompe su comunión con Dios. Una persona que está en pecado no crea ni pretenda que Dios le va a escuchar. Se rompe la comunicación, porque en la presencia de Dios no puede haber pecado. El pecado rompe la comunión. Y hay versículos que nos muestra el apóstol acá que son de suma importancia, y es porque debemos de saber cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestra condición. Y los versículos que hay del 14 al 23, ojo, si la Biblia que usted tiene ahí es suya, denle especial atención, porque acá el apóstol describe una situación, hermanos, dramática, que la vive es el verdadero creyente, la verdadera persona que está buscando de Dios, la persona que le ha entregado su corazón, ojo, y que realmente ama a Dios, ama al Señor Jesucristo. Cierre sus ojos y pregúntese usted hacia adentro, ¿amo al Señor Jesucristo? ¿Ama usted a Dios? Pregúntese, porque si en su mente usted lo tiene claro, entonces usted tiene que andar y vivir conforme a lo que Él le manda. El Señor dice, si me amáis, obedeced mis mandamientos, porque si no me amáis, entonces ¿qué mandamiento va a obedecer? Ninguno, no lo ama. Y miren cómo comienza acá el apóstol de una forma increíble. El versículo número 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pregúntese, ¿usted ha estado vendido al pecado? Es parte de lo que hay que reconocer, porque muchas personas dicen, yo no, yo soy muy bueno. Y dice el versículo 15, porque lo que hago, o sea, lo que muestran tus acciones, lo que hacen tus manos, tus pies, tus ojos, tu boca, lo que sale de tu boca, dice, porque lo que hago no lo entiendo,
Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esta es una condición de la persona que realmente conoce al Señor y que el Señor a través del Espíritu Santo le está diciendo: mira, yo conozco tu naturaleza, sos pecador, y un pecador solamente puede hacer pecado, y lo que vos en tu mente querés hacer, lo pensás, pero en la acción no lo haces. Y ahí es cuando la persona coge y se siente y dice: pero yo ¿por qué hice eso? ¿Yo por qué sigo haciendo esto? Si realmente no es lo que quiero hacer. Lo que aborrezco, eso hago. ¿Y qué sentido tiene que uno siga haciendo lo que aborrece? No tiene ningún sentido. Y dice el versículo 16: y si lo que no quiero, esto hago, entonces apruebo que la ley es buena. Claro, si lo que no quiero, y uno se sienta como ser humano y dice: pero es que esto no es lo que yo quiero hacer, pero eso hago. Pero ¿quién me abre el entendimiento? La palabra de Dios. El mundo actual no, la sociedad actual no, los medios de comunicación van a justificar lo malo que la gente hace, no les importa. Estamos en manos de personas que no tienen temor de Dios. ¿Tiene usted temor de Dios? Porque delante de usted hay una responsabilidad. Si es mamá, responsabilidad con los hijos. Lo mismo si es papá. Si es un hermano, tener responsabilidad con ese resto de familia. Si es un creyente alrededor de un sitio, la responsabilidad delante de Dios es del creyente, de poder hacer diferencia, de marcar diferencia. Porque si vamos caminando por el mundo y nadie sabe que somos cristianos, entonces es que somos cristianos secretos. Entonces somos más secretos que la gente 007. Y hay cristianos tan secretos que ni ellos mismos saben que son cristianos. ¿Qué pesado? De manera, dice el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, por mi naturaleza. Y ojo, porque algunos personajes lo que quieren decir cuando leen este versículo, dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Entonces llegan y dicen: vea, ¿sí ve? No soy yo. Es que yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Entonces el culpable no soy yo. Ojo con eso. Se tiene realmente que llamar a la verdad. Tiene que reconocer su pecado. Es su responsabilidad personal delante de Dios. Ustedes pueden engañar, todos podemos engañar a los demás. Las mentiras no las van a creer. A veces hasta nos creemos nosotros mismos la mentira, pero le podemos mentir a Dios. Usted nunca le va a poder mentir a Dios. Llegue siempre con la verdad. Y dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no por el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es una lucha espiritual. Es esa lucha que hay entre la carne y el espíritu. Pero es muy particular porque el apóstol dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, como quien dice: yo quiero como portarme bien, pero no me porto bien. Se quedó solamente en las ganas. Esta semana hicimos una dinámica en la corporación entre la teoría y la práctica. Cómo pasar de la teoría, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos escuchado, a la práctica. Y es fácil empezar a decir la verdad, o es más fácil decir la mentira. Dice Yolanda: es más fácil decir la mentira, ¿cierto? Mire, hay que reconocer, porque cuando nosotros empezamos a entender que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, la mentira nos tiene que doler. Y si a usted no le está doliendo la mentira, el engaño o lo que sea que esté haciendo que no agrada a Dios, usted tiene que prestar especial atención, porque de repente usted aún no es salvo, aún no tiene al Señor, no tiene el Espíritu Santo de Dios y se está echando una mentira. Y no, es que no es justo ni con usted, ni con nadie. No lo haga. Versículo 20: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal
está en mí. Versículos 22 y 23. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ojo, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Voy caminando mi vida como creyente, voy edificándome de la palabra de Dios, vengo a un sermón, escucho tal cosa, pero de todo eso no atiendo nada. Porque lo que realmente habla de nosotros, ¿qué es? ¿Lo que pensamos o lo que hacemos? Lo que hacemos es lo que nos determina. Y miren el versículo 23. Pero veo esta otra ley en mis miembros, o sea, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva ¿cómo? Cautivo a la ley del pecado que está en ¿dónde? En mis miembros. Mi hermano, mi amigo, usted debe de reconocer hoy delante de Dios que es un ser humano, que tiene una naturaleza pecaminosa y que usted mismo, usted solo en sus fuerzas, no va a ser capaz de salir adelante, que necesita realmente arrepentirse y pedirle perdón a Dios, estar a cuentas con Dios, porque si el creyente no está a cuentas con Dios, en amistad, entonces está ¿cómo? En enemistad, no tiene comunión, no hay esa relación. Esos versículos son dramáticos, hermanos. Mire, el hombre peca porque es pecador. Ahora, todos luchamos con diferentes cosas. Hoy, muchos de ustedes estarán luchando contra vicios, contra un cigarrillo, por ejemplo, ¿cierto? Y no me quiero fumar ese cigarrillo. Algunos estarán luchando contra el licor. ¿Saben algo? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. No debe de haber absolutamente nada en nuestro cuerpo que nos contamine. Porque cuando estamos haciendo algo así, estamos ¿qué? Diciéndole a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, la obra suya en la cruz del Calvario, para salvarme, para redimirme, para justificarme delante del Padre, para santificarme y futuramente glorificarme, no vale la pena. Y yo sigo viviendo a mi manera y no a la manera de Dios. Entonces, si yo estoy viviendo a mi manera, voy contrario a ¿qué? A la voluntad de Dios. ¿Y qué le va a pasar al que va contrario a la voluntad de Dios? Hermanos, eso es muy importante en sus vidas. Ahora, muchos estarán luchando con vicios, que es como algo visible, pero también hay actitudes. Los mentirosos, los chismosos, esos son actitudes. Muchos podrán estar luchando con comportamientos, envidia, odio, negligencia, la negligencia delante de Dios, el no hacer lo que hay que hacer. Eso es pecado y eso es una lucha. Y hay acciones también. Personas estarán luchando, por ejemplo, contra la idolatría. Si la palabra de Dios dice en sus mandatos, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay del cielo, en la tierra, ni debajo. No te inclinarás ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, que soy un Dios fuerte, celoso. Hay gente luchando con la idolatría y todavía están ahí, amarrados, sujetos. O sea, la lucha de cada persona puede ser diferente. Algunos tendrán una lucha en base a sus comportamientos, en su forma sexual. Hay unos que tienen básicamente una connotación llevada al adulterio y a la fornicación, y la palabra de Dios es la que nos aclara. No es porque, es que me señala, no. Si la palabra de Dios se lo dice, preste atención. Muchos lucharán con la pornografía. Hay pornografía hoy en el mundo. Mis hermanos, ¿saben una cosa? Hoy hay imágenes que hace 50 años, no, ¿cuáles 50? Menos, 30 años, hubieran sido totalmente escandalosas y hubieran hecho revuelo en toda una sociedad. Y hoy, por nuestros ojos, pasa cuánta imagen pornográfica hay. Estamos entonces sometidos a eso. Ojo, en Cristo somos nueva criatura y somos más que vencedores. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? Y no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y dominio propio.
Ese dominio propio es que usted tiene que diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. Y tenemos, así como el apóstol Pablo escribe y describe aquí una situación dramática como resultado del pecado, tenemos que estar atentos, listos y dispuestos a reconocer nuestro pecado, a arrepentirnos delante de Dios y a pedir perdón. La tentación va a estar ahí, claro. Cuando miramos en el libro de Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo número 10, los versículos 12 en adelante, miren lo que dice. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Sí? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, mis hermanos, que no nos dejará ser tentados. ¿Cómo? Más de lo que podéis resistir, sino que mandará juntamente con la tentación la salida. Hombre, es que yo iba por tal parte y cuando abrí los ojos ya estaba metido en tal sitio. Ah, ¿sí? ¿Y entonces qué? Usted no fue capaz de decirle a los pies que no los llevaran hasta allá. Entonces los pies lo mandan a usted. Y cuando llegó allá, mínimo tenía que tocar un timbre. Entonces, las manitos no fue capaz de decirle no al timbre, sino que les dice, y cuando menos abrí los ojos, ya estaba ahí. Y cuando menos abrí los ojos, ya estaba borracho, con 2, 3 botellas de guarro en la mesa. Y empieza, y cuando menos pensé, al menos pensé, es su responsabilidad. Hay unos dispositivos móviles, celulares, es que ese dispositivo no se maneja solo. Va a llegar un momento, de hecho ya se manejan solos, pero si tienen que darle un comando, voy a entrar a esto. Si usted no le dice voy a entrar, él no entra. O sí, los que tienen celulares, estos jóvenes, los juegos salen original, ahí o ustedes los llaman. ¿Sí que David? Los descargo, dice David, los descarga el niño. ¿Y David tiene cuántos años? 10. Entonces, si un niño de 10 años sabe descargar, perdón, todos sabemos descargar. Doña Blanca dice que no sabe de lo que se ha librado Doña Blanca. Miren, mis hermanos y amigos, esta parte que muestra el apóstol Pablo acá, le tiene que quedar a usted en su mente y en su corazón. Firme, sepa, entienda que nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. No confíe en usted mismo, no confíe. Porque a partir del momento en que usted confía en usted mismo, va a tener problemas. Gálatas 2:20, ¿qué dice? 50. Con Cristo. Ajá. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, la carne lo vive la fe de Dios. El cual me ama tanto que se entregó a sí mismo por mí. Ajá. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no soy yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de ¿quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó, ¿y qué? Y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, para que esto que estamos viendo hoy se vuelva una realidad en su vida, usted tiene que creer en el Señor Jesucristo. Usted tiene que recibir al Señor, porque si usted no lo recibe, entonces el Espíritu Santo de Dios no mora en usted, y usted está viviendo es una mentira, y no es justo para usted vivir una mentira. Arrepiéntase, confiese y pídale perdón a Dios, y siga adelante.